Hola Juan, buenas tardes. Hoy nos toca hacer la práctica de vectores. Son varios ejercicios, son varios conceptos. Traté de resumirlo para que no sea tan pesado. Vamos a empezar directamente con los ejercicios y explicar la teoría a medida que lo vamos haciendo, así que empecemos con el 1. Te pide hallar los componentes del vector que tiene el punto inicial en 1 y el punto terminal en P2. Esto te podés convencer haciendo las cuentas y después dibujando los vectores a escala en una hoja cuadriculada, por ejemplo. Pero acá te digo que el vector P21, que es el vector que arranca en 1 y termina en el punto 2, se calcula como la diferencia entre P2 y P1. Es así de sencillo. O sea, vos querés saber cómo es el vector que empieza en 1 y termina en 2, bueno, haces 2 menos 1 y ahí tenés el vector. Entonces, acá lo que hice fue escribir, bueno, el vector P2, acá lo que hice fue el vector P1, y acordate que los vectores son arreglos de números, los físicos los pueden llegar a interpretar como flechas, que pueden llegar a representar velocidades, aceleraciones, fuerzas, flujos, un montón de cosas. Los informáticos, la gente que está en la computación, los interpreta como una manera de ordenar información, de ordenar números y ordenar información, o sea, los códigos que se programan en la computadora, los códigos, como es que los algoritmos que se programan, los que se escriben, se suelen hacer siempre en términos de vectores y matrices. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero nada, si yo tengo este vector acá, el 8 menos 7 es 3, que es uno de los que está acá. 8 menos 7 es 3. Y tengo el vector 6, 5, 8 y los quiero restar, simplemente resto componente a componente. Hago 8 menos 6, 2, menos 7 menos 5 me dio menos 12, menos 3 menos 8 me dio menos 11. Después acá el ejercicio no lo pide, igual esto lo vamos a retomar, pero la distancia que hay entre 2 y 1 se calcula como el módulo del P21. ¿Sí? Si este vector es el que va del 1 al 2, la longitud de ese vector va a ser la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. Y la longitud de un vector, o sea, la longitud de esa flecha, se calcula como el módulo. Y el módulo se calcula con una fórmula que es muy, muy, muy parecida al de Pitágoras. ¿Sí? O sea, es raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Entonces es 2 al cuadrado, menos 12 al cuadrado, menos 11 al cuadrado. Así que esto termina dando 4 más 144 más 121. Raíz de todo eso, la distancia que hay entre esos dos es 16,4. Ya en otro ejercicio lo vamos a hacer con dibujos y un poco más de detalle, pero bueno, para que quede ahí. El ejercicio 2 pide hacer algunas operaciones con vectores para ir agarrándole la mano. No hay que perderle el miedo. Esto, si bien tiene como formas medias raras y que parece súper avanzado, son las cuentitas de la primaria. Por ejemplo, acá tengo el vector R, que sería por resultado, que es igual a 3, multiplicado por el resultado del vector 1, U menos 7 veces el vector B. Bueno, en el segundo renglón lo que hice fue reemplazar U y B por sus equivalentes numéricos, y después yo resuelvo haciendo operaciones de a pares. ¿Qué operación hice primero? Esta de acá, 7 por este vector. ¿Cómo se multiplica un número por un vector? Se distribuye a lo largo de las componentes. Así, 7 por este bicho me da 7 por 2, 14 en el primer término. 7 por 3 menos 21 en el segundo término. 7 por 1, 7 en el tercer término. Entonces tengo esta cuenta de acá. Segundo paso, hago este vector menos este vector. Entonces hago 1 menos 14 menos 13, 2 menos 21, 23, 3 menos 7 menos 4. Otra vez tengo que multiplicar por un escalar, entonces el escalar se distribuye adentro. O sea, es 3 por menos 13 menos 39, 3 por 23 69 y 3 por menos 4 menos 12. Digamos, para que te des una idea, si esto representa una flecha que va a estar ubicada en el espacio, multiplicar por 3 lo que va a hacer es que la flecha se haga 3 veces más grande. Entonces todos los componentes se hacen 3 veces más grandes, entonces de esta manera se justifica por qué la operación se hace como la estamos haciendo. Pero lo que vos necesitas saber para avanzar ahora es saber operar, saber que la suma y o resta se hace componente a componente y que el producto por un escalar se distribuye en todos los componentes. ¿Sí? Sigo con el ejercicio 3, te dan 3 vectores y te piden que halles un vector X, y acá están los 3 vectores porque son los del ejercicio anterior. Así que como hiciste toda tu vida, vas a despejar X. Está bien, vos estás acostumbrado a trabajar con X, que es un número, y ahora es un vector. No pasa nada, es lo mismo, ¿entendés? ¿Cómo despejo X de acá?
Lo que voy a hacer es pasar la x de un lado, todo lo que tenga x de un lado, y todo lo que no tenga x del lado opuesto. Entonces, ¿qué hice? 7x, le pasé este x restando, me quedó 6x. Y después este w pasó restando acá, entonces me quedó que 6x es igual a 2u menos b menos w. Después este 6 pasó multiplicando como un sexto a todo esto, o sea, dividir por 6, multiplicar por un sexto es lo mismo. Y después acá, una vez que escribí esto, en este renglón simplemente reemplacé por los datos, entonces me quedó un sexto por 2u, que lo puse directamente porque era muy sencillo, va a ser 1 por 2 por 3, entonces me queda 2, 4, 6, porque multiplico por 2, 2, 4, 6. Menos b, o sea, menos 2, menos 3, menos 1, o sea, restando este vector b, y resto el vector w, que es 3, 2, 1. Y después opero, ¿entendés? Fíjate, 2 menos 2, 0, menos 3, menos 3. 4 menos menos 3, 7, 7, menos 2, 5, ¿sí? Componente a componente. 6 menos 1, 5, menos menos 1, 6. Acá tenés, menos 3, 5 y 6. Multiplico por un sexto, divido por 6, bueno, me queda esto de acá, menos 1 medio, 5 sextos, 1. Vector resultado x, que es lo que pedían. Hacer operaciones. Esto se pone más lindo. A ver si esto te resulta familiar, porque esta para mí es la mejor forma, la más fácil y no tiene nada raro, digamos. Pero, ¿qué piden? Bueno, te dan traes los tres vectores de antes y te piden que haya los escalares C1, C2 y C3, tales que esto que es una combinación lineal se llama, o sea, multiplicar el vector u por una constante 1, multiplicar el vector b por una constante 2 y así me dé este vector de acá. ¿Qué hice yo? No me hice todas las cuentas, tiré algunos resultados, pero ¿cómo llegué a esto que es un sistema de ecuaciones lineales? Mirá, hice C1 por 1 más C2 por 2 más C3 por 3 tiene que ser igual a 6, porque si dos vectores son iguales, como plantean acá, o sea, si yo tengo una igualdad entre vectores, se tiene que cumplir la igualdad componente a componente. Entonces, yo dije, ok, C1 más 2C2 más 3C3 igual a 6 por lo que dice el enunciado. Tengo una ecuación. Voy con la segunda componente del vector. 2C1 menos 3C2 más 2C3 es igual a 14. Segunda componente de la ecuación. Segunda ecuación en realidad. Es primera ecuación, segunda. Vamos con la tercera componente. 3C1 más C2 menos C3 igual a menos 2. Muy importante lo que viene acá. Tengo 1, 2, 3 ecuaciones con 1, 2, 3 incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, que C1 más 2C2 más 3C3 es igual a 6. Acá está la segunda, acá está la tercera. ¿Y cuánto las incógnitas? C1, C2 y C3. Como tengo igual número de ecuaciones que de incógnitas, esto es resoluble. Y voy a trabajar con algo que se llama la matriz del sistema, que es una forma de representar este sistema de ecuaciones lineales de manera un poquito más simple. Lo único que hay que hacer es agarrar los números que acompañan a las constantes y pasarlos ordenados acá. Entonces que yo tengo acá 1, 2, 3 y 6. Bueno, mira, 1, 2, 3 y 6. 2 menos 3, 2, 14. 2 menos 3, 2, 14. 3, 1 menos 1, 2. 3, 1 menos 1, 2. O sea, reescribí esto pero sin escribir las letras, digamos. Porque las letras no importan, ¿sí? Lo que importa son los números. Todas las propiedades del sistema lineal van a depender de este arreglo de números que está acá. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se despeja? ¿Cómo se resuelve este sistema? Pero no es tan lineal como el que hicimos antes, que despejás x, pasás la x de un lado, los números del otro y se resuelve. Es medio complicado. Bueno, hay un algoritmo que se llama sustitución inversa, eliminación gaussiana, no me acuerdo bien qué nombre le ponen, pero que haciendo unas operaciones de forma muy ordenada vas a llegar a la solución de este sistema. Vamos a ver cómo es. Esta es la matriz que teníamos antes nosotros. Y lo que vamos a hacer ahora es triangular la matriz. ¿Cómo se hace eso? Lo que yo voy a tratar de hacer es pasar de esta matriz acá a esta matriz que se llama matriz triangulada, porque ves que acá está como los ceros. ¿Ves que los ceros forman como un triangulito? Bueno, yo quiero pasar de acá a acá. ¿Cómo hago eso? Primero, con la primera fila, voy a tratar de hacer aparecer un cero acá. Para eso, yo estoy habilitado a poder hacer sumas y restas de filas, multiplicadas por algún número. Por ejemplo,
Como yo quiero que acá aparezca un 0, a la fila 2 le voy a restar 2 veces la fila 1. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hago fila 2, menos 2 veces por fila 1 y obtengo esta matriz. Voy a hacer 2 menos 2, 0, y lo puse en rojo porque es un 0 que estoy buscando. Después voy a hacer menos 3, menos 4, menos 7. ¿Por qué? Porque la fila 2 la multiplico por 2 y después se la resto a esta. Entonces, si esto multiplico por 2, 4. Cuando hago menos 3, menos 4, menos 7. ¿Bien? Después acá voy a hacer 2 menos 2 por 3, o sea, 2 menos 6, o sea, menos 4. Y después acá voy a hacer 14 menos 2 por 6, o sea, 14 menos 12, o sea, 14 menos 12, 2. Entonces ya hice aparecer mi primer 0. Quiero tener un triangulito de 0. ¿Cómo sigue esto? Bueno, a la tercera fila le voy a restar la fila 1 multiplicada por el número que corresponda, para que esto se haga 0. Como esto vale 1 y esto vale 3, si yo la fila 1 la multiplico por 3 y después se la paso a restar a esta, me va a aparecer el 0 que busco. ¿Cómo haciendo así? Mira, fila 3 menos 3 veces fila 1. Entonces hago 3, menos 3, 0, 1, menos 6, menos 5, menos 1, menos 9, menos 10, menos 2, menos 18, menos 20. ¿Sí? Ahora necesito que aparezca un 0 acá para que me quede el famoso triangulito de 0 tan codiciado, tan importante. Ya saber por qué está bueno que quede así, triangulado. Le coloreé estos números, esta matriz de acá y esta son exactamente la misma. Coloreé nada más que el 5 y el 7. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que al restarle a la fila 3 algún múltiplo de la fila 2, este número se haga 0? Es muy fácil, mira. A la fila 2 la divido por menos 7. Entonces esto se transforma en 1. Después a la fila 2 la voy a multiplicar por menos 5. Entonces esto que fue un menos 7 pasó a ser un 1 y ahora pasó a ser menos 5. Cuando yo haga menos 5 menos menos 5, esto se me transforma en 0. Y acá está escrito, la fila 3 le voy a restar menos 5 dividido a menos 7, fila 2. Números feos, esto igual es lo mismo que el menos por el menos se va, es lo mismo que 5 séptimos, pero para que veas de dónde sale. Entonces hago fila 3 menos 5 séptimos de fila 2. Obviamente 0, menos 0 va a dar 0. Menos 5. A ver acá, divido por menos 7, ¿cuánto da? 1, obviamente, como dije antes. Multiplico por menos 5, ¿cuánto da? Menos 5. Cuando haga menos 5 menos menos 5, el famoso 0 de que ya hablé. A ver acá, tengo menos 10. ¿Acá qué voy a hacer? Voy a agarrar el menos 4 y lo voy a dividir por menos 7. Eso me da menos 4 séptimos. Y después lo voy a multiplicar por menos 5. Eso me da menos 20 séptimos. Y cuando haga menos 10, menos 20 séptimos, bueno, me da este número, que lo puse en la calculadora. Lo mismo pasa con el menos 20, o con el 2 si querés. Agarro el 2, lo divido por menos 7, da un número, lo multiplico por menos 5, da otro número, no importa cuál, y después en la calculadora hago 20 menos ese número que obtuve. Y me da esto de acá, menos 150 séptimos. Es normal que en esta parte de la materia aparezcan números o fracciones que no son tan lindas. No siempre vas a tener números redondos o racionales. A veces te quedan fracciones como esta, ¿entendés? Y hay que convivir. Con calculadora no va a haber problema, pero bueno. Ya lo que importante es que tengo la matriz triangulada porque acá podés ver la triangulación, ¿ves? Un 0, dos ceros, y acá está el triángulo, ¿ves? ¿Por qué es tan bueno esto? Porque podemos aplicar ahora el método de sustitución inversa. Acá está de nuevo la matriz que obtuvimos, la última matriz que obtuvimos, y hacemos el paso inverso de antes. Antes teníamos un sistema de ecuaciones lineales, pasamos a tener una matriz. Ahora que tenemos una matriz, vamos al sistema de ecuaciones lineales de nuevo. Pero fíjate, ¿qué sistema de ecuaciones representa esta matriz? Representa C1 más 2C2 más 3C3 igual a 6, lo que está acá. Después representa menos 7C2 menos 4C3 igual a 2, lo que está acá. Y acá es donde viene lo bueno. Menos 50 séptimos de C3 es igual a menos 150 séptimos, esto que está acá. Nota que de la última ecuación, por eso se llama inversa, porque partimos de la de más abajo, de la última, C3 se despeja inmediatamente. Lo único que tengo que hacer es pasar este 7 multiplicando acá y pasar este menos 50 dividiendo. Si yo hago esa operación, me queda que C3 es igual a 3. Mirá qué linda que quedó. Conociendo el valor de C3,
puedo ir a la ecuación que está arriba y despejar C2 de manera muy sencilla. Mirá, ¿cómo voy a despejar C2? A este 2 le voy a pasar sumando 4C3 y le voy a pasar dividiendo este menos 7. Entonces C2 va a ser 2 más 4C3 que dio 3. Este 3 y este 3 es el mismo, por eso está pintado. Dividido a menos 7. 4 por 3, 12. Más 2, 14. Dividido a menos 7, menos 2. Entonces tengo el valor de C2. ¿Viste qué lindo que es? O sea, pasamos de un sistema que era una cosa que no sabía ni dónde arrancar y mira qué fácil que se volvió. Volvemos a la primera ecuación ahora. Tengo C1, C2 y C3, pero acordate que C2 y C3 ya están calculados, con lo cual lo único que tengo que hacer es despejar C1 de acá. ¿Cómo? Y va a ser igual a 6 menos 2 por C2 menos 3 por C3. ¿Qué es lo que dice acá? C1 es igual a 6 menos 2 por C2. C2 valía menos 2, es este menos de acá en amarillo, menos 3 por C3, C3 valía 3, que está en azul. Entonces me queda 6. A ver, menos 2 por menos 2 es 4, entonces me queda 6 más 4, 10. 10 menos 9, porque es el menos 3 por 3 menos 9, 10 menos 9, 1. Entonces tengo la solución. C1 vale 1, C2 vale menos 2, C3 vale 3. Ya está. Pedía el enunciado que encontremos las tres constantes C1, C2 y C3 y son estas que están acá. Tenemos las tres resueltas. Después dice en el ejercicio 5 demostrar que no existen los escalares que satisfacen esta igualdad. Con lo cual volvemos a tener un sistema de ecuaciones. Ahora yo lo hice muchísimo más directo porque si no esto se hace muy largo. Pero fíjate que voy a tener C1 más 5C2 más 6C3 igual a 4. Entonces directamente, bueno, puse la matriz directamente. ¿Sí? Pero si no, armate el sistema y fíjate que esta es la matriz del sistema. Es que tengo C1 más 5C2 más 6C3 igual a 4. Lo mismo para la segunda fila, sería 2C1 más 7C2 más 9C3 igual a 5, la segunda fila y la tercera fila con la tercer componente, menos 13C1 más C2 menos 12C3 igual a 0, lo que está acá. Una vez más empiezo a triangular, a ver, vamos a hacerlo de nuevo, así lo vamos incorporando. Quiero hacer aparecer un 0 acá, o sea, en realidad quiero hacer aparecer un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá. Empecemos por el primero, por este. Evidentemente, si yo a la fila 1, a la fila 1 la multiplico por 2 y después hago fila 2 menos 2 fila 1, esto se vuelve 0. ¿Ves? Porque va a ser 2 menos 2, 0, que es el que está acá. 7 menos 10 menos 3, que es el que está acá. 9 menos 12, creo que da menos 3, que es el que está acá. Y después hago 5 menos 8 menos 3, que es el que está acá. Entonces tengo de esta matriz, pasé esta matriz. Ahora voy a hacer parecer un 0 donde está este menos 3. ¿Cómo hago? Y bueno, evidentemente si yo a la fila 1 la multiplico por menos 3 y después la resto, cuando haga menos 3 menos menos 3, o sea, más 3, esto se vuelve 0. Entonces, bueno, por regla de los signos tengo como un doble signo menos, acá apareció más 3, entonces hago fila 3 más 3 veces fila 1. Entonces hago menos 3 más 3, el famoso 0 que venimos buscando. 1 más 15, porque hago 3 por 5, 15, más 1, 16. Y después hago menos 2 más 18, 16. Y después hago 0 más 3 por 4, 12, 12. Y ahora hay que seguir pivoteando, se llama este procedimiento de hacer aparecer ceros acá. Ya hice aparecer los ceros, los primeros ceros, o sea, la primera columna de ceros con la fila 1. Ahora voy a hacer aparecer este 0 con la fila 2. Fíjate que no puedo seguir operando con la fila 1, porque si yo hago, no sé, fila 3 menos cualquier cosa de la fila 1, este 0, voy a hacer 0 menos algo y me va a desaparecer este 0 y acá va a aparecer un número distinto de 0. Por eso se hace de esta manera ordenada. Con la primera fila hago aparecer ceros en la primera columna, con la segunda fila voy a hacer aparecer ceros en la tercera columna. Y si el sistema fuese más grande, con la tercera fila haría aparecer ceros en la tercera columna. Fácil de acordarse aparte. Entonces, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? Yo quiero hacer aparecer un 0 acá. Entonces, fíjate. A la fila 2 la voy a dividir por menos 3 para que esto dé 1. Y después la voy a multiplicar por 16 para que dé 16, porque 1 por 16 es 16. Y después voy a hacer 16 menos 16, 0. Entonces hago fila 3 menos 16 sobre menos 3, fila 2. Entonces el 0 que ya hablamos antes, después voy a hacer, fíjate que esta es la misma cuenta, porque acá tengo 16 en la fila 3 y menos 3 en la fila 2.
¿sí? O sea, este va a volver a dar 0, y este si querés va a ser 12, menos 3 dividido menos 3 da 1, 1 por 16 es 16, y 12 menos 16 es menos 4. Obtuve esta matriz del sistema que ya te tendría que estar llamando la atención, porque fíjate que hay todos ceros, que hay algo raro. Pero bueno, avancemos a ver qué pasa. Esta es la matriz triangulada que obtuvimos. Y este es el sistema de ecuación lineal que se deriva de esta matriz. C1 más 5C2 más 6C3 es igual a 4, menos 3C2 menos 3C3 es igual a menos 3, y acá tengo 0, o sea, 0C1 queda 0, más 0C2 queda 0, más 0C3 queda 0, es igual a menos 4. Y esto es lo que pasa acá. 0 es igual a menos 4. Y esto es imposible. Y no es que nos equivocamos, nosotros hicimos las cosas bien, ¿entendés? El sistema tiene como que tiene cargada esta información, que 0 da menos 4. Y independientemente de cuánto valga C1, cuánto valga C2 y cuánto valga C3, yo nunca voy a poder hacer que 0 sea igual a menos 4, porque no, simplemente no son iguales, son dos números diferentes, es una contradicción, es un absurdo. Entonces no existen los escalares que hagan posible esta igualdad que está acá. Conclusión, este sistema de ecuaciones no tiene solución. Estas son cosas que pasan a veces. Un sistema de ecuaciones vimos que puede tener una solución y ahora vimos que puede no tenerla. Procedimiento, lo mismo. Te armas el sistema de ecuaciones, te armas la matriz, triangulas la matriz y te fijas. No hay que pensar mucho en definitiva, porque el mismo sistema te está diciendo que lo que pasa acá, vos estás leyendo 0 es igual a menos 4. Podés sospechar que te equivocaste en alguna de las cuentitas, bueno, las volvés a hacer, ves que llegaste a lo mismo, cortás ahí y decís, ah, ok, estoy en un sistema de ecuaciones sin solución. Es posible. Después el 7 pide calcular el módulo del vector D y te dan 90 casos, son todo lo mismo. Pero fíjate que el módulo de un vector se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Y además te dice que el módulo de un vector se puede interpretar como la longitud del mismo. Bueno, fíjate, acá agarré el vector, el ejercicio A, vector 3, 4, vector B 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la componente X vale 3, que la componente Y, o sea, la altura vale 4. Entonces estoy en este punto. ¿Y cómo se construye el vector? Se va del punto S al origen. ¿Ves? Entonces apunta del origen hacia el punto que habíamos llegado, que era acá, justo en la intersección. ¿Ves? Este es el vector B, el rojo. Con su componente en X, que es la azul que vale 3, su componente en Y, que es la verde que vale 4. Míralo bien. Míralo bien. Míralo bien. Y decime si esto no es un triángulo rectángulo. A ver si querés. Acá está el ángulo de 90 grados. El famoso cateto adyacente. El famoso cateto opuesto, por lo menos tomando como referencia el ángulo que estaría por acá. Lo escribo por las dudas. Si esto fuese un ángulo, digámosle θ. Y ¿te acordás cómo era? Agarramos el chaboncito, le dibujamos la cabeza contra la hipotenusa. ¿Sí? Acordate, lo vamos a hacer por las dudas, vamos a repasarlo. Los que formaban ángulo de 90 grados eran los catetos, o sea, el celeste y el verde. Este va a ser el ángulo θ, y voy a hacer un chabón que tenga la cabeza pegada a la hipotenusa y que esté apoyada sobre uno de los lados. El lado que está apoyado es el adyacente, el lado opuesto, o con el que se choca si avanza, es el opuesto. Adyacente, opuesto, hipotenusa. Teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces la longitud del rojo, la longitud de esta hipotenusa, es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Porque esto iba al cuadrado y pasó como raíz. Entonces el módulo de B es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, 9 más 16, 25, raíz de 25, 5. Calculamos el módulo de este vector. Independientemente, no hace falta que te hagas toda esta historia. Esto te lo puse yo para que veas de dónde sale. Pero esto tiene que ser súper mecánico, súper rápido. Te dan un vector, ¿querés el módulo? ¡Pum! Sumás este bicho al cuadrado más este al cuadrado y le tomás raíz cuadrada. ¿Qué pasa si es un vector de 3 componentes? No pasa nada. Es lo mismo. Vas a sumar este bicho al cuadrado, más este bicho al cuadrado, más este bicho al cuadrado y ¡pum! Raíz cuadrada. O sea, esto sería, si querés, una flecha, pero no en un plano, sino en una flecha tridimensional, o sea, una flecha que apunta en las 3 direcciones. Se puede demostrar por argumentos geométricos que es lo mismo, pero con un término más, pero
Es fácil acordárselo, así que no quise profundizar más y lo dejé ahí. 64, creo que esto es 49, 16, bueno, hay que hacer la cuenta. Me da que el módulo de b es raíz de 129, siendo que b ahora es este vector. Y después acá pide calcular la distancia de 1 a 2, o sea, algo que ya hicimos antes, pero acá lo hago con un poquito más de detalle. Habíamos dicho que el vector 2, 1 es el vector que arranca en 1 y termina en 2, y que se calcula así. El rojo, que es el 2, 1, va a ser el verde menos el azul, o sea, es P2 menos P1. Y acá dibujé, a ver cuál tomé, el C hice el C, mirá, 2703. Acá dibujé el vector P1, que es menos 27. Acá dibujé en verde, que no se ve mucho, pero está ahí, el vector P2, que es 0 menos 3. Y te hice la cuenta. P2 menos P1, ¿cuánto da? Fíjate, 0 menos menos 2, 2. Menos 3, menos 7, menos 10. Entonces yo me paro del origen, avanzo 2 para la derecha y bajo 10 para abajo, obtengo el punto y ahí está el vector. ¿Cómo lo construyo? Voy del origen al punto que obtuve. Vector P21 rojo. Lo repaso por las dudas. La cuenta, resté componente a componente, no hay secreto. ¿Cómo dibujo el vector? Paro en el origen, marco un punto del origen. Entonces me muevo 2 a la derecha porque tengo 2 en X, menos 10 para abajo porque tengo menos 10 en Y, y después la flecha va a ir desde el origen hasta el punto que encontré. Acá, para que veas lo bien que anda, puse directamente control C, control D, y agarré este vector y lo llevé sin torcerlo, sin hacerle nada raro, hacia el vector P1. Y fíjate cómo coincide. ¿Ves que son paralelos, se miden lo mismo, son lo mismo? Y este vector, si lo apoyo en 1, va a terminar apuntando en la cabeza de P2. Lo que dice acá, que el vector P2, 1, 2, arranca en P1, ¿ves? Arranca en P1 y termina en 2. ¿Ves? Lo importante es esto. Míralo bien, fíjate que los colores son coherentes, están hechos a propósito, pero cumple esa propiedad. Ahora, a mí no me pedían que encuentre el vector que arranca en 1 y termina en 2. Me pedía la distancia. Y bueno, ¿cuál va a ser la distancia? Y bueno, la distancia va a ser la longitud de esta flecha roja. La longitud de esta flecha roja habíamos dicho que es el módulo del vector. Y el módulo del vector se calcula con Pitágoras. Espero que esté escrito, sí. Fíjate, la distancia entre 1 y 2, lo llamé 2, 1, 21, como quiera esta distancia, entre 1 y 2, es la longitud del vector P. Es la longitud de este vector P. La longitud de ese vector es un módulo. Y el módulo se calcula con Pitágoras. Mecánicamente, o sea, acá ni te calientes, ni busques ahora el triángulo, nada. Ya sabés que vale esa identidad y decís, ok, el módulo de este vector va a ser la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Qué es lo que dice acá? El módulo del vector P21, que es la distancia, es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, por este 2, más menos 10 al cuadrado, por este menos 10. Esto da 100, esto da 4, la raíz es raíz de 104. Y la dejo expresada ahí, si no, mételo en la calculadora y te va a dar un número irracional, pero bueno, un número un poquito más grande que 10 va a dar esto. A ver, ya te digo cuánto da. Raíz de 104 da 10,20. La distancia es 10,20 si querés. O sea, la longitud de esta. Y se terminó, era eso solo. Después acá pide hacer algunas operaciones en el ejercicio 9 con módulos. Bien. Vayamos por la primera, qué sé yo, para empezar. Módulo de U más B. Ojo con cómo se opera con módulos. Ojo, ojo, ojo. Muy fácil equivocarse. Acá lo que hice fue simplemente hacer U más B, que me dio este vector, fíjate. 1 más 1, 2. Menos 3 más 1, menos 2. Y 2 más 0, 2. Entonces, U más B es el vector 2 menos 2, 2. Y después le tomo el módulo al vector resultado. Entonces, módulo de U más B es el módulo de este vectorcito que va a ser 4, o sea, 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. O sea, 4 más 4, 8, más otro 4, 12. O sea, el módulo da raíz de 12, aproximadamente 3,46. Fíjate acá, módulo de U más módulo de B. Va a ser el módulo del vector U, que es esto, más el módulo del vector B, que es aquello. Y el módulo de U, ¿cuánto sería? Bueno, sería 1 más 9, porque al cuadrado, más 4, porque al cuadrado. 4 más 9, 13, más 1, 14. No nos olvidemos la raíz de 14 al primer módulo. El segundo módulo da 1 más 1, 2, raíz. Raíz de 14 más raíz de 2.
y me dio 5,16. Primera observación que es súper importante. Módulo de U más B es distinto de módulo de U más módulo de B. Y después esta identidad que es importante o no, o sea, depende para quién en realidad, pero que bueno, se enseña siempre, es la desigualdad triangular, que te dice que este módulo, o sea, el módulo de U más B, es menor que el módulo de U más el módulo del B. ¿Cómo se interpreta eso? Fíjate, acá tengo lo que podría ser un vector U. Acá tengo lo que podría ser un vector B. La flecha roja es hacer el vector U más el vector B. Bien. ¿Qué dice la desigualdad? Que si yo voy caminando por acá, o sea, por la diagonal, voy a caminar menos de que si primero camino por acá y después camino por acá. ¿Se entiende? O sea, si yo camino, suponete que esto es una plaza, entonces yo primero camino hasta una esquina y después camino por la otra, haciendo este camino, primero U y después B, la longitud que yo recorrí va a ser la longitud de U más la longitud de B. En este problema recorrí 5,16 metros. Suponete que vos, que sos más inteligente, decís, no, yo no voy a ir por ese camino, cortás por la diagonal, la longitud que vos vas a recorrer va a ser la longitud de módulo de U más B, o sea, este de acá, y terminaste recorriendo 3,46 metros. Evidentemente, el que va por la diagonal camina menos que el que va por los catetos, digamos, o sea, por estos lados. Y esa es una propiedad que se llama desigualdad triangular y se cumple siempre. Creo que en rigor es menor o igual, porque algunos valen que es lo mismo, así que voy a ver si lo corrijo antes de mandarlo, pero bueno, por la duda lo escribo acá, cambia muy poquito, a leer, menor o igual se escribe. Para alguna configuración muy específica justo coinciden, pero siempre, nunca es mayor, digamos. En el ejercicio C, o sea, estoy en el mismo problema, pide hacer esta cuenta, C. Lo único que apliqué acá es que es esta propiedad, anotada, tenerla presente porque te puede ayudar, es que el módulo de menos 2 por U es lo mismo que 2 por módulo de U. Y módulo de 2B es lo mismo que 2 por módulo del B. O sea, como que los escalares, los números pueden salir afuera del módulo. Tiene que ver con esta cuestión de que yo al multiplicar el 2 por el vector, lo único que hago es al vector es hacerlo 2 veces más largo. Entonces, viste que lo obtenga adentro, que lo tenga afuera, es lo mismo. Después de que apliqué esa propiedad, la longitud de U ya la teníamos, había dado raíz de 14, la longitud de B dio raíz de 2, saqué factor común 2 aparte, porque aparecen los dos términos, y me quedó este resultado. Es para repasar un poco algunas propiedades. Ejercicio D, más de lo mismo. Acá quise hacer hincapié en algo que habíamos dicho. Fíjate que el módulo no distribuye sobre la suma, o sea, módulo de 3U menos 5B más W no es lo mismo que módulo de 3U menos módulo de 5B más módulo de W. No es lo mismo, este signo es desigual, que son distintos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero se resuelve la cuenta, la que está dentro de la raya de módulo. Voy a obtener un vector resultado y después a ese vector le tomo el módulo como vimos antes. Entonces, todo este bicho de acá, vos lo haces a 0, 12, 2. Hacelo, no es componente por componente, no tiene nada de raro, incluso hay calculadoras que te lo hacen, así que no va a ser problema. Y después, el módulo de eso va a ser el módulo de este vector, o sea, 12 al cuadrado, que es 144, más 4, 148, raíz, y tenemos el resultado, raíz de 148. L no tiene tampoco ningún secreto para operar, pero tiene una propiedad interesante que vamos a discutir ahora. Este es el vector W. Este es el módulo del vector W, o sea, 4 más 4 más 16, 4 más 4, 8, 8 más 16, 24, raíz de 24 es el módulo. Y acá, circunflejo, se llama esto, es circunflejo, es igual a el vector W sobre módulo de W. No pierdas de vista, esto es un vector por un escalar, o dividido un escalar. El resultado es un vector. Si yo hago 2 sobre 24 y hago las cuentitas, me queda que es raíz de 6 sobre 6, se repite el número y esto es el doble, así que si esto es un sexto, esto es menos un tercio. Esto es un vector, ¿sí? Pero este vector tiene una propiedad muy interesante, que tiene longitud 1. Es fácil porque el módulo de este bicho va a ser el módulo de este dividido esto, pero o sea, son lo mismo, módulo de W sobre módulo de W va a dar 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo agarro un vector cualquiera, por ejemplo W, y lo divido por su módulo, obtengo este vector,
que se suele señalar así, que es un vector unitario o versor. ¿Qué va a ser? Un vector que apunta en la misma dirección que este, pero que tiene módulo de longitud 1. O sea, es un vector que tiene la misma dirección que W, pero que mide 1. Obviamente en esta instancia de la vida vos por ahí no te dice nada, pero en algunas aplicaciones, en algunas cuentas de la física está piola conocer un vector que apunta en una dirección y que valga 1. Por ahora es una curiosidad, digamos, vos haces esto, vector dividido su módulo, obtenés un segundo vector con la misma dirección y que la longitud va a ser 1. Es una curiosidad, tampoco es para matarse. A ver acá, antes dijimos que el módulo no distribuía sobre la suma. Hablamos de la desigualdad triangular e hicimos algunos ejercicios. Pero sí puede distribuir sobre el producto. ¿Qué quiero decir? Que sea K un escalar, importante, K es un escalar, módulo de K por B es igual a módulo de K por módulo de B. El ejercicio te pide que esto valga 3. Bien, el ejercicio pide que esto valga 3 y te da este vector B. Bueno, ¿qué hice acá? Calculé. Esto es una incógnita en realidad. Calculé el módulo de B, o sea, 1 por Pitágoras, ¿no? 1 más 4 más 16. Los elevo al cuadrado. 1 más 4 más 16. 1 más 4, 5. 5 más 16, 21. Y eso va dentro de una raíz. Entonces el módulo de B es raíz de 21. Bárbaro. Reemplazo eso que calculé en esta cuenta. Así, módulo de K por módulo de B es igual a módulo de K por 21 y eso vale 3. Bueno, si a mí me piden hallar K, bueno, bárbaro. Lo único que hago es pasar este 21 dividiendo y estaría muy, muy cerca. Porque digo, módulo de K es igual a 3 sobre raíz de 21, ¿bien? Y acá hay algo que quiero que repases, digamos, o que tengas presente. Que el módulo, ¿cómo se abre? ¿O cómo se abría? ¿Te acordás? Como en el módulo va a ser, se pasa como más menos. No sé si empezar a hacer una discusión sobre esto, de dónde sale o dejarlo. Voy a tomar una decisión ahora que no la había pensado bien y la voy a dejar. Porque por ahí ya sabes dónde sale o por ahí no te interesa tanto y te alcanza a saber que si yo tengo módulo, lo hago aparecer con un más o menos. O sea, tengo dos valores de acá. K puede ser 3 sobre raíz de 21 o puede ser menos 3 sobre raíz de 21. No es tan trivial esto. Así que si te da curiosidad o no te convence o qué sé yo, me lo decís y lo charlamos un poco más de dónde era que salía esta propiedad de cómo se abre o se despeja el módulo. Porque hay toda una charlita ahí de que puede llevar unos 5 minutos que puede estar buena o no, dependiendo de qué es lo que busques. Bueno, para el ejercicio 12 aparece un concepto que es muy importante. Esto sí que no lo podés no saber, esto sí que es clave, 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 que es el producto escalar entre dos vectores. O sea, cuando vos te dicen U.B, te están hablando de algo que se llama producto escalar, que es una operación entre vectores. Se llama producto escalar porque cuando lo haces, te da como resultado un escalar. O sea, yo multiplico, entre comillas, dos vectores y obtengo un escalar. Esta es la definición, esta es la fórmula, esta es la ecuación. Yo sé que no te dice nada, porque a mí también me lo enseñaron así la primera vez que lo vi, no me dijo nada, pero es muy fácil de acordársela al menos, por lo menos no te va a dar problema hacer un examen. U, producto escalar o producto punto por B, simplemente es hacer las primeras componentes multiplicadas, sumándole las segundas componentes multiplicadas, sumándole las terceras componentes multiplicadas. O sea, suponete que vayamos al caso del último, para agarrar uno de los más difíciles. Producto escalar de U por B va a ser menos 3 por 4, más 1 por 2, más 2 por menos 5. ¿Sí? O sea, agarro las primeras, las multiplico y las guardo. Pongo signo más y multiplico la segunda. Pongo signo más y multiplico las terceras. Entonces me queda menos 3 por 4, más 1 por 2, más 2 por menos 5. Esto sería una definición o una aplicación de la cuenta de vector U, producto escalar, vector B. Esto es una cuenta, o sea, esto da menos 3 por 4, menos 12. Menos 12 más 2, 10. Y para ver si me voy a acá, 10. Y 10 menos 10 da 0. Déjame que chequeo esta cuenta por las dudas, ¿verdad? Un segundito. Bueno, para vos pasó ni un segundo, pero bueno, hay magia. Ahí dice la cuantita es menos 20. Había puesto 20 antes. Pero nada, entonces menos 3 por 4 menos 12. Más 2 menos 10.
menos 10, menos 10, menos 20. Entonces, el producto de escalar entre estos vectores me dio este escalar, o sea, este número. Como, a ver, hay 3 incisos, digamos, más, pero la cuenta es siempre lo mismo. O sea, en el primero vas a hacer 1 por 6, más 2 por menos 8, vas a hacer menos 7 por 0, más 3 por menos 1, después vas a hacer 1 por 8, más menos 3 por menos 2, más 7 por menos 2, siempre te va a dar un número, si tienes alguna duda consultame, igual si buscas en internet hay calculadora de productos escalares, páginas que vos pones los dos vectores y te devuelve el resultado, no vas a tener problema con esto. Y acá enuncié algunas propiedades, no son todas, fíjate en los apuntes de la teoría, de lo que te den en clase, o busca en algún libro de álgebra o de internet. Hay un montón, yo puse las que para mí son las más importantes, las que veo que se usaron o me sirvieron para hacer esta guía. Primero, producto escalar, el resultado es un escalar, por eso el nombre. Esta es muy interesante. Producto escalar de u por b termina siendo igual a módulo de u por módulo de b por coseno de tito v, donde tito v es el ángulo entre esos dos vectores. Acá está como dibujado, acá tengo un vector u, acá tengo un vector b, entonces el producto escalar es la longitud de esta flecha, módulo de u, la longitud de esta flecha, módulo de b, por el coseno de este ángulo. Vos me dirás, pero ¿cómo no era? ¿Qué es esto entonces? Porque acá parece que son cosas distintas. Son lo mismo. Esta sería, si querés, como la definición formal. O sea, la gente dijo, ok, esto es el producto escalar, habrán tenido sus motivos para definirlo así, pero lo hicieron. Y esto, si querés, es una propiedad que se dieron cuenta después. Pero los dos dan el mismo resultado. O sea, vos podés hacer componente a componente, la suma como hicimos antes, o si tenés estos datos, aplicás estos datos y los calculás. Lo importante es quizás entender algo que se desprende acá, fíjate. El módulo siempre es positivo, por lo cual esto es positivo siempre, módulo de U siempre es positivo, módulo de B siempre es positivo, entonces el signo te lo termina dando coseno de tita. Entonces fíjate, si los vectores son colineales, quiere decir que tita vale 0, coseno de 0 vale 1, entonces U por B termina dando módulo de U por módulo de B. Si los vectores son iguales, o sea, estoy haciendo el producto escalar entre un vector y sí mismo, o sea, módulo de U por módulo de U, fíjate que, bueno, obviamente, tita vale 0, o sea, coseno de tita vale 1, ¿sí? Porque es el mismo vector, digamos, está con ángulo 0. Y donde dice módulo de B, pongo módulo de U, me queda módulo de U por módulo de U es igual a módulo de U al cuadrado. Es una manera interesante de calcular a veces el módulo de un vector. Entonces, producto a escala de un vector por sí mismo da el módulo de ese vector al cuadrado. Si el ángulo es agudo, o sea, si tita está entre 0 y 90, coseno de tita siempre es positivo. Es una propiedad que habría que ver de funciones trigonométricas. Entonces, si coseno de tita es positivo, todo lo que está en este término es positivo, por lo cual u por b es mayor a 0 sí o sí. Esta es muy piola, esta está para tenerla presente, pero si el ángulo es recto, o sea que tita vale justo 90 grados, coseno de 90 grados da 0. Entonces, bueno, esto puede valer lo que vos quieras, pero si esto vale 0, 0 por cualquier cosa da 0. Entonces, producto escalar de dos vectores perpendiculares da 0. Eso es una cosa que se usa bastante en algunos ámbitos. Y después, si el ángulo es obtuso, es decir, que es mayor a 180 grados, coseno de 90, perdón, coseno de un ángulo que es mayor a 90 es negativo, entonces el producto escalar termina dando negativo. Bien, es un poco analizar el signo que puede llegar a tener este producto escalar, analizando el signo de este coseno. Después vale la conmutativa, o sea, módulo de U por B es módulo de B por U, perdón, U por B lo mismo que B por U, ¿sí? Después si tenés una constante K multiplicando a esto, me queda que es K por U por B. Nada, no dice nada, no es tan importante, no creo que la uses, pero bueno, está ahí por completitud si querés. Y después vale la distributiva, o sea, W, o sea, si yo acá tengo un producto escalar, que estaría bueno que no lo dibujé, pero suponete que acá está el producto punto, entonces es lo mismo que hacer, o sea, yo puedo hacer U más B, tener un vector, y después hacer W más el resultado, o puedo hacer W por U más W por B. La asociativa, digamos. Como si fuese la de los reales, la de los números, pero con vectores. En el producto escalar. Mirá que hay otro que no vale lo mismo. Vamos a ver eso ahora. Así que bueno, con cuidado. Bueno,
En cada parte del ejercicio anterior, hallar el ángulo entre los vectores u y b. Y estos eran los vectores. ¿Cómo voy a hallar el ángulo? Usando esta propiedad la que hablamos hace un ratito, que u, producto escalar b, es módulo de u por módulo de b por coseno del ángulo entre ellos. Obviamente de acá puedo despejar el coseno del ángulo, ¿sí? Muy fácil. Este bicho que está acá pasa dividiendo, ¿sí? Pasa dividiendo de este lado, entonces me queda coseno de θ igual a producto escalar sobre el producto de los módulos. Y después lo único que hice fue reemplazar los resultados. Acordate que el primero, que este producto me había dado menos 20, me había dado en el ejercicio anterior, me había dado menos 20. Y después, bueno, el módulo de u me da raíz de 14, el módulo de b me da raíz de 45. Entonces esto termina dando menos 0,9768. Esta cuenta, 20 dividido raíz de 14 por raíz de 45. Y después el ángulo θ lo despejo pasando el coseno para el otro lado. ¿Y cómo se pasaba el coseno? Con el arcoseno, ¿sí? Entonces acá me aparece así. Y después, por propiedades del coseno, perdón, esto sería acá en signo menos, no ahí, ahí no va. Borrador, ahí va. Y después, bueno, pongo en la calculadora arcoseno de este número y me va a dar este ángulo. Este resultado no cambia, por propiedades del coseno este resultado queda igual. Déjame que reviso qué ejercicio había resuelto. El que tenía el 3, 4, sí, el último, el U hice. Entonces fíjate, de dónde sale la raíz de 14 debe ser 9 más 1 más 4, 9 más 1, 10, más 4, 14, raíz de 14. 16 más 4, 20, 20 más 25, 45, raíz de 45, módulo de b. Nada, era para ver de dónde salía eso. Ejercicio 14, más de lo mismo, seguimos elaborando con el producto escalar, algo que ya habíamos dicho, te dan dos vectores, te piden determinar, ni siquiera hallar, determinar el ángulo, si es agudo, obtuso o ortogonal, que es lo mismo que recto. Entonces lo único que tenés que hacer es agarrar esto, hacer módulo de u por módulo de b, ¿sí? Son 4 incisos, A, B, C y acá está el D. Y según el signo que te da, ya sabes el ángulo. Fíjate, me dio negativo, solamente me puede dar negativo cuando el coseno del ángulo es negativo y el coseno del ángulo es negativo cuando el ángulo es obtuso. Positivo es porque el ángulo es agudo, positivo es porque el ángulo es agudo, y si dos vectores, si el producto escalar de dos vectores da 0, es porque estos dos vectores son ortogonales entre sí, son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces decimos que el ángulo formado es recto porque los vectores son ortogonales. Estos números salen de ser las cuentas, por ejemplo, a ver, para repasar por las dudas. Este que pareciera que da lindo 6, es hacer 6 por 4, 24, más 1 por 0, que es 0, entonces acá todavía sigo 24. Y después hago 24, que voy a hacer 3 por menos 6, 18, entonces 24, más menos 18, o sea, 24 menos 18, da 6. Creo. Sí, está bien, 24 menos 18 da 6. Y así hicimos el B. Lo mismo procedimiento para todos. Por el C vas a hacer 1 por menos 1 menos 1, menos 1 más 1 por 0 es menos 1, y menos 1 más 1 por 0 es menos 1. Opa, a ver, me parece que acá me equivoqué de nuevo con el signo. Este es menos. Bueno, para que voy a corregirlo, así cuando te lo mando ya está bien. Bueno, ahí he vuelto, corregí lo que tenía que corregir. Acá hay un truquito en el ejercicio 15, hay un truquito porque si vos te mandás a hacer cuentas y aplicar propiedades, podés llegar a lo que te voy a decir ahora, pero teniendo este tip presente en la cabeza te podés ahorrar unos lindos quilombos. Te piden que encuentres dos vectores que además sean del módulo de 1, pero concentrémonos en esto, encontrar dos vectores que sean ortogonales al vector 3 menos 2. Bueno, mira, cuando tenés un vector muy importante, de dos dimensiones, o sea, de dos componentes, ¿sí? Un vector de dos componentes, importante esa hipótesis. Y querés hallar un vector que sea perpendicular a este, lo único que tenés que hacer es intercambiar las componentes de lugar, o sea, voy a poner donde dice 3 menos 2 y donde dice menos 2, 3, y después a cualquiera de los dos al que vos quieras, le cambias el signo. Entonces, fíjate, yo tenía 3 menos 2, ¿no? Le cambio el signo a menos 2, así me queda positivo. Entonces me queda 3, 2. Y después lo escribo al revés, 2, 3.
y encontré este vector U1, porque es el primero, que vale 2,3, que va a ser perpendicular al vector W. ¿Cómo te das cuenta que hiciste bien el laburo? Agarra este vector, multiplícalo escalarmente por este y fíjate que da 0. Mira, lo vamos a hacer mentalmente porque es muy fácil. 2 por 3, 6. 3 por menos 2, menos 6. 6 menos 6, 0. El producto escalar da 0, es porque esos dos vectores son perpendiculares. Sí, si no sabes este truquito, por ahí, no sé, se te ocurre meterte en las propiedades o en la definición o qué sé yo y puede ser medio complicado, pero así es muy fácil. Segundo vector, ¿qué va a cambiar? Bueno, en el primero cambié el signo del menos 2. Para el segundo voy a cambiar el signo de 3. Entonces, ¿qué hago? Donde dice 3 pongo menos 2, donde dice menos 2 pongo 3 y después le cambio el signo al segundo, o sea, al 3. Entonces tengo un segundo vector, U2, que es menos 2, menos 3. ¿Te queda alguna duda de que este vector es perpendicular? Tómale el producto escalar, esa es una cuentita, mira. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 3 por menos 2, 6. Menos 6 más 6, 0. Producto escalar 2 dio 0. Los vectores son perpendiculares. Acordate de lo que habíamos hablado del tema de los versores y los vectores unitarios, porque encima pide esto, módulo 1. Bueno, que dice, para que un vector sea de módulo 1, solo hay que dividir por el módulo del mismo vector. Así que, en este caso, el módulo de 1 es igual al módulo de U2, que es igual a raíz de 13. Fíjate, 4 más 9, 13. Le tomo raíz de 13. Entonces, el versor U va a ser igual al vector U por el módulo del vector U. Entonces, esto va a ser un vector que va a tener la misma dirección, así que si este es perpendicular, este versor también es perpendicular, pero que este va a cumplir la propiedad de que su módulo, su distancia, vale 1. En pocas palabras, lo que hice fue dividir estos vectores por raíz de 13, en definitiva. Y cuando hagas esa cuenta, te queda 2 dividido raíz de 13. Si racionalizás, te quedan estos números. Pero nada, estas son las respuestas, si querés, los que están en verde, para practicar. Seguimos. Acá se viene algo que es muy feo para aprender. Son cuentas, en realidad. No tiene ninguna dificultad, pero es medio difícil. Es bastante difícil explicar de dónde salen. Y eso podría ser que sea un poco aburrido. Es como que de repente viene un chabón y te dice, mira, haceme esta gran bolsa de cuentas y uno no le queda otra que ir a aprender cómo hacerlas. Y cuando estudias una carrera como ingeniería, o física, o matemática, esa parte como que es fea. Después uno avanza en la carrera y ve para qué se usan, y ve de dónde salen, y ven cómo se aplica, y ahí empieza a ser un poquito más lindo. Lamentablemente te toca aprender cómo operar. O sea, ¿por qué digo esto? Porque a vos te piden que halles un vector que sea perpendicular a U y que sea perpendicular a B. Lo que hicimos antes valía para vectores de dos dimensiones, y estos son de 3, así que no te va a servir. Pero bueno, lo que te voy a introducir ahora es un producto vectorial, ¿sí? Es una segunda manera de que se pueden multiplicar vectores. La diferencia con la anterior es que si vos acá multiplicas dos vectores, con lo que se conoce producto vectorial, el resultado es un vector. Entonces fíjate, W, vector, es igual al producto vectorial entre U y B. Y esto se escribe, la X es producto vectorial. Y se define para vectores de 3 dimensiones. Mucho cuidado. Entonces, para vectores U y B de 3 dimensiones, el producto vectorial se define como U por B. Es esto. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Vamos a ver. Esperemos que más o menos... Bien. Lo primero que haces es... Bueno, puse W igual. Ponemos estas rayas que en realidad son determinantes. No sé si siquiera te suena, no quise profundizar en eso. Pero ponemos los vectores así, mira. Primero en fila el U, menos 7, 3, 1, menos 7, 3, 1. Y abajo puse el B, 2, 0, 4, 2, 0, 4. Y acá está lo que se conoce como IJK. Estos son las componentes. O sea, esta es la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, porque es de 3 dimensiones esto. ¿Cómo calculo yo esto? Hay un algoritmo, hay una recetita de cocina que usamos para poder resolver este producto vectorial, que es hacer esto. Tacho esta fila y tacho, mucho cuidado acá, esta fila. Bien, tacho la primera fila y la primera columna. ¿Sí? Primera fila siempre va a permanecer tachada, la columna tacho la primera columna. Primera columna se tacha para hacer la primera componente. Bien. Después voy a hacer el producto cruzado de
esto que está acá. ¿Cómo hacer el producto cruzado? Voy a hacer 3 por 4 menos 1 por 0. 3 por 4 menos 1 por 0. Y ahí obtuve lo que sería la primera componente. Por eso viene multiplicado por el i, porque es la primera componente. Voy a borrar. Y voy a mostrarte cómo se hace la segunda componente. Tacho la segunda columna. ¿Ves que es muy ordenado? Eso es lo que tiene de bueno. No tiene cosas raras. Tacho la segunda columna. Esto no existe más para mí. Pongo un signo menos porque sale de la definición. Esto ya que me dan ganas de pedirte perdón, la verdad no sé cómo explicarlo, pero es esto, es hacer esta cuenta y no hay una manera más práctica. Pero hay un signo menos que sale de la definición, ¿sí? Que no te lo tenés que olvidar. Y después volvés a hacer lo mismo. Vas a hacer el producto cruzado entre estos dos números. Vas a hacer menos 7 por 4 menos 1 por 2. Entonces pones el menos acá y después haces menos 7 por 4 menos 1 por 2 para la segunda componente. Después voy a borrar acá un poquito y después voy a ir a la tercer componente. La tercer componente se hace tachando la tercera columna y de nuevo producto cruzado. Menos 7 por 0 menos 3 por 2. Menos 7 por 0 menos 3 por 2. El único menos que aparece que vos forzás es este, el que está en rojo. ¿Sí? Siempre es lo mismo, o sea, tachás, vamos a repasarlo porque esto está bueno repetirlo, porque es medio raro, es medio caprichoso, pero nada. Entonces así, mira. De nuevo, quiero calcular la primera componente. ¿Qué hago? Tacho la primera columna. Entonces hago 3 por 4 menos 1 por 0. 3 por 4 menos 1 por 0. Entonces después, ¿qué hago? Borro acá y voy a hacer la segunda componente. Entonces, pongo este signo menos, que sale de la definición, si querés, o de la propiedad de algo que se llama determinantes, por si te suena. Y después haces menos 7 por 4 menos 1 por 2. ¿Sí? O sea, este por este menos este por este, el producto cruzado. Ese por ese, 7 con 4, 1 con 2. Bueno, el menos 7 es porque acá es menos 7, pero nada. Lo único signo menos que te tiene que preocupar es este, que no tenés que olvidar. Estos salen de estos números. Después, para la tercera componente, como ya te había dicho hace un ratito, tachamos la tercera columna y nos queda este por este menos este por este. Entonces queda menos 7 por 0, 7 por 0, menos 3 por 2. ¿Qué te puedo decir? Es lo que es. Por ahora, no hay mucha vuelta que darle. Después por ahí te paso un medio de un tipo que hace como una discusión y te muestra dónde sale. Vas a ver por qué uno se suele enseñar de dónde sale y se suele enseñar cómo hacerlo. Cuestión que nada. Resuelvo la cuenta, no me voy a distraer más. Resuelvo la cuenta. Hago 3 por 4, 12. ¿Sí? 1 por 0, 0. Así que acá queda 12 en i. Después acá hacemos menos 7 por 4, menos 28. Menos 28 menos 2, que da esto, da menos 30. Y con el signo menos de acá me quedó 30 positivo. Y después hago 7 por 0, 0. Menos 3 por 2. Esto da menos 6. Y esto da menos 6, perfecto. Entonces tengo 12 en i. Más 30j. Menos 6 en k. Que lo mismo, son formas equivalentes. Lo puedo representar así como un número por i más un número por j más un número por k, o como veníamos haciendo con una notación de los paréntesis y los puntos y coma. 12 en la primera componente, 30 en la segunda, menos 6 en la tercera. Y esto, aunque vos no lo creas, es la respuesta al problema. ¿Por qué? Porque hay una propiedad muy importante del producto vectorial. Vamos a discutir propiedades del producto vectorial. De nuevo, vos entras a la Wikipedia, ponés producto vectorial y tenés un compendio de propiedades enorme. Yo traté de poner las más importantes por ahí, o las más interesantes. La más copada da como resultado un vector. Muy parecido al producto escalar. El producto escalar daba como resultado módulo de u por módulo de b por coseno del ángulo entre ellos dos. En el producto vectorial se cumple que el módulo del vector que te da el módulo del vector es módulo de u por módulo de b, pero por el seno del ángulo. O sea, uno es con coseno y el otro es con el seno. Por lo menos es fácil de acordarse. Es interesante la propiedad, se desprende que si los vectores son colineales, o sea, están sobre la misma recta, el seno de 0 vale 0, entonces el producto vectorial termina dando el vector 0. Ojo, el vector 0 no 0, como dicen algunos. Se va a dar 0, 0, 0. Si este ángulo θ da 0, o sea que b y u apuntan en la misma dirección, al hacer el producto vectorial te da esto. Por esto te dije que era la respuesta al ejercicio. W, que es el producto vectorial de u por b,
es un vector que va a ser perpendicular a U y perpendicular a B. ¿Qué quiere decir esto? U y B, como son dos vectores, van a definir un plano, ¿sí? De la misma manera que dos puntos definen una recta, dos vectores definen un plano, ¿sí? O sea, vos agarras la virome y el lápiz y ponés los cruzados y siempre te van a quedar como apoyados en un plano. Puede ser el de la mesa, el de la pared o algún plano imaginario oblicuo que te quede por ahí. Nada, si le tomas el producto vectorial a U por B, el resultado, que es el rojo, va a ser un vector que es perpendicular a ese plano, que lo pinche así, como que lo atraviese. Y después acá puse algunas que no las usé, pero nada, es muy importante que no es conmutativo. U por B es distinto de B por U. La diferencia es un signo menos, pero ojo con eso. Por eso hay que ser muy ordenado. Y si te dicen U por B, poner primero en fila el U y abajo en fila el B. Y no es asociativo. No es asociativo. Esto no es lo mismo que esto. Y no sé qué relación cumplen, pero no es lo mismo. Así que entre otras cosas, la moraleja de estos dos es trabajar muy ordenado cuando se trata de productos vectoriales. No son todas, dicen acá, pero son algunas de las más importantes. Y acá te digo que los vectores U y B forman un plano y W va a ser un vector perpendicular del plano en cuestión. Lo que dice este dibujo. Este es un dibujo. Hay que estar vivo para hacer este ejercicio, porque uno por ahí ve que son vectores en 3 dimensiones y se manda a hacer un diagrama tridimensional y se marea. Pero básicamente lo que te dan son 3 puntos que se pueden señalar como vectores. Yo trabajé con el B porque me pareció un poquito más difícil las cuentas. 3 puntos P, Q y R. ¿Ves? P, Q y R. Estén disponidos, o sea, no importa cómo estén distribuidos en el espacio, 3 puntos siempre definen un plano. Es como pensar en un trípode y te vas a acordar de eso. Un trípode, ¿viste? Donde se apoyan las cámaras. O sea, 3 patitas siempre las vas a poder apoyar, ¿sí? Las 3 patitas siempre te definen un plano. ¿Por qué digo eso? Porque teniendo ese tip en la cabeza, yo me zafo de hacer algún diagrama así en perspectiva, tridimensional medio feo, y directamente lo dibujo en un plano y ya está. Yo que dibujé acá, lo primero que hice fue a poner los puntos P, Q y R en una posición aleatoria, te diría, para que formen un triángulo random, porque no sé si es isósceles, no sé si es rectángulo, no sé nada, así que no quiero poner ninguno en particular, así que puse el vector P, Q y R, y después los uní, y después le puse colores y empecé a calcular. La longitud amarilla que une a P con Q es evidentemente la distancia de P a Q. Y como vimos en algunos problemas anteriores, la distancia de P a Q es el módulo de P menos Q, o si querés Q menos P, lo mismo porque el módulo mata el signo. Y el módulo de P menos Q lo resolví. Fíjate, P que era 2 menos 1, 1. 0 menos 4, menos 4. Menos 3, menos 5, menos 8. El módulo de eso es un Pitágoras, o sea, 1 más el cuadrado de este que es 16, ahí voy 17, más 64, y 64 más 17 son 74, 80, 81, lo que dice acá. Y después a eso le tomé raíz. Entonces la distancia del amarillo es raíz de 81, que es de donde salió este número. Repito para el verde y para el celeste. La distancia de Q a R va a ser el módulo de Q menos R. Hago Q, le resto R, me da este vector, le tomo el módulo, me da este número y lo puse acá. Y al celeste lo mismo, ¿no? P y R son los vectores, los puntos ahora. La distancia de PR es el módulo de P menos R. Nada nuevo. Y como acordamos que nos piden el área, puse la fórmula de área. Base por altura. Mirando el triángulo por cómo me quedó dibujado, digo, bueno, bárbaro, macanudo, voy a tomar como que la base es el amarillo. Así que la base B es el amarillo, la distancia de P a Q. Pero la altura, ¿dónde está la altura? ¿Qué es? ¿Raíz de 173? ¿Es raíz de 56? ¿Cuál es la altura? Pensalo 2 segundos, ponen pausa. Yo cuando apriete la tecla, en breve, va a aparecer la altura dibujada. Y está ahí. La altura es esta, mirá. Acá dibujé el triángulo un poquitito más grande. Si acá está el amarillo en el mismo orden. Acá hay una angulotita que todavía no conocemos. Pero la altura por lo general se mide desde la base hacia uno de los vértices. Y es importante notar que este ángulo forme 90 grados. ¿Sí? Es importante notar que este ángulo es de 90. Es un ángulo recto. Así que por acá ya vamos a ver. Ya vamos a ver, pero fíjate.
Esto es muy parecido a los ejercicios de trigonometría, son rompecabezas. O sea, acá yo lo que tengo es como un triángulo donde conozco todos los lados, no conozco ningún ángulo, necesito conocer esta altura. Podría haber empezado por acá, lo empecé al revés, pero podría haber empezado por acá. Esta altura, que la dibujé en rosa, si yo identifico que esto es un triángulo rectángulo, identifico que los catetos son el rosado y el amarillo. Si yo conociese este ángulo, que todavía no lo conozco, hago así, mirá. Dibujo un tipito, que la cabeza esté en la hipotenusa y que está apoyado. ¿Cuál es el lado adyacente? Donde está apoyado el amarillo. Y el otro, el opuesto, es el opuesto. Entonces, me acuerdo de SOHCAHTOA y digo, ok, SOHCAHTOA, seno del ángulo es opuesto, que es el rosa, sobre la hipotenusa, que es el verde. Entonces, es lo que dice acá, el seno de tita es opuesto, que es la altura, que es el rosa, la altura que estoy buscando, sobre la hipotenusa, que es el verde. Despejo la altura de ahí, y si conociese tita, si conociese este valor tita, bueno, seno de tita sería un número, por la distancia que es otro número, ya tendría la altura y ya estaría hecho. Pero todavía no conocía tita yo. Pero sí conocía todos los lados. Y esto es un triángulo genérico, o sea, no el triángulo que forma el rosa, no este, sino todo el triángulo, el que estaba en la página anterior. Este triángulo, digo yo. Este es un triángulo genérico, que conozco todos los lados, pero no conocía este tita. Entonces, volviendo a la hoja, digo, ¿cómo puedo despejar este tita? Con el teorema del coseno se ve que salía, porque el teorema del coseno me relacionaba todos los lados con el coseno de un ángulo. Entonces, si yo aplico el teorema del coseno al lado celeste, el ángulo opuesto al lado celeste, fíjate si yo dibujaba la flecha, como te había enseñado, me da ese ángulo tita que estoy buscando, por eso elegí este lado, ¿no? Que recetaba el teorema del coseno, era como un caso del teorema de Pitágoras. Este al cuadrado es la suma de los otros al cuadrado menos el doble producto del resto por el coseno del ángulo opuesto, que es tita. Entonces el azul al cuadrado es el amarillo más el verde al cuadrado, menos el doble producto del amarillo por el verde por el coseno de tita, donde tita es el ángulo opuesto al lado celeste, o sea, este que está acá. ¿Ves que lo que te dije antes apunta para ahí? Despejo coseno de tita, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, podría pasar sumando para el otro lado. El celeste, este término, pasa restando para acá. Y después este bicho pasa dividiendo, ¿sí? Si no te perdés con las cuentas, poné pausa y tratá de hacerla y fíjate si llegas a lo mismo. Bueno, si conozco tita, evidentemente conozco coseno de tita, perdón, si conozco coseno de tita, evidentemente conozco tita. Y evidentemente todo lo que son los lados, todo lo que tiene color acá lo conozco. Conozco la distancia amarilla, es raíz de 81. Conozco la distancia verde, es raíz de 56. Conozco la distancia azul, es raíz de 173. Así que puedo hacer esta cuenta tranquilamente. Y después tita la despejo como el arco coseno de esta cuenta. No la escribí toda porque ya la habíamos hecho un par de veces, pero fíjate si ya hace lo mismo. Entonces, bueno, medio que tita es 105,5 grados. Entonces, ahora que sí conozco tita, ahora que sí lo conozco, planteo lo de SOHCAHTOA, ¿sí? Entonces planteo el seno, despejo la altura, y seno de 105,5 por esta distancia, que es raíz de 56, me da esta altura. Acordate del problema, pedí al área. Ya teníamos la base, ahora ya tenemos la altura. Así que la altura valió, a ver, está bien, 7,21. La altura, perdón, la base vale raíz de 81. La altura vale 7,21. El área es base por altura sobre 2, o sea, raíz de 81 por 7,21 sobre 2. Cuantita y ahí tengo el área del triángulo. Qué fácil que era. Va, no, en realidad no, pero bueno, depende. Es cuestión de darse cuenta, a veces, pensarlo un ratito. Bueno, el 18 me parece súper importante y es medio largo, ¿sí? Porque es el último caso de sistema de ecuaciones lineales con el que te puedes encontrar, así que vamos a verlo bien. Te dan un vector u, un vector w, y te piden que hayas un vector x, que por un tema de notación lo llamé y yo, ¿sí? Nada más le cambié el nombre, no pasa nada, que satisfaga que u por lo que yo llamé y sea igual a w. Entonces, ¿qué planteé? Lo que dice el enunciado, w igual a u por i. No me dice nada, entonces lo único que puse es hacer la cuenta. Primero, lo que habíamos visto antes, vamos a repasar esto. Ordené los números, primero en fila el vector u, que vale menos 1, 3 y 2, menos 1, 3 y 2, y el vector i, que como es una incógnita, le puse a, b y c. No tengo ni idea de lo que vale a, b y c, pero lo puse así. Y después empecé a resolver, como hicimos antes, mira. Tachamos esta fila, bien, se hacía así, tachaba la primera fila. Para el primer componente de este vector w, tacho la primera columna y hago
Este por este menos este por este. 3 por C menos 2 por B. Y aparece 3 por C menos 2 por B. Para la segunda componente de este vector, tengo que tachar la segunda columna de este bicho que está acá. Tacho la segunda columna y digo, ok, la segunda columna es el menos de la definición, este menos, y después hago este por este, menos este por este. Entonces hago menos 1 por C menos C, menos 2 por A, lo que dice acá, y no olvidarse de este menos. Y después acá lo hice directo, acá no puse JK, sí puse directo las componentes. Después acá lo que dije, bueno, bárbaro, ¿qué veníamos haciendo? Esto. Tacho la tercera columna para calcular la tercer componente de este vector. Entonces, ¿qué hago? Que la tercer componente, que sería esto de acá, sería menos 1 por B, menos 3 por A. Entonces ahí tengo primer componente, que fue lo que logré cuando taché la primera columna. Bien. Acordate, taché la primera columna. Entonces me queda 3C menos 2B, 3C menos 2B. Segunda componente, que aparece el signo menos de la definición. Y después hago el producto cruzado que tengo cuando tacho la segunda columna. Menos C menos 2A, menos C menos 2A. Y el tercero. Igualado a 1, 1 menos 1, porque es lo que me dice que valía W. Si me lo dan de dato. Entonces, cuando yo, si yo miro bien esto, para que este vector, que todo lo que está desde este paréntesis a este paréntesis en definitiva es un vector. Para que ese vector sea igual a este, tiene que ser iguales componente en componente. Entonces, ¿qué dije? Que menos 2b más 3c tiene que ser igual a 1, lo ordené un poquito. Que 2a más c tiene que ser igual a 1, lo que hice acá. Y que menos 3a menos b tiene que ser igual a menos 1. Entonces me queda un sistema de ecuaciones de 3 por 3, ¿no? Vamos a ver, porque fíjate, incógnitas a, b y c, cantidad de ecuaciones 1, 2 y 3. Sistema de ecuaciones lineales. Lo mismo que antes, este es el sistema, esta es la matriz. Acá te di un truquito porque para poder pivotear bien te conviene hacer una operación que es válida, que es cambiar la fila de lugar. Entonces, ¿qué hice? Fila 2 la intercambié con la fila 1. Entonces, fíjate, ¿ves que esta es la fila 2 es 2, 0, 1, 1? Bueno, 2, 0, 1, 1. Pasó arriba la fila 2. Y la fila 1, que es 2 menos 2, 3, 1, pasó abajo. 0 menos 2, 3, 1. Teniendo la matriz así, vas a triangular como hicimos en los primeros ejercicios. No lo escribí porque se me hacía eterno. Porque encima tipear esto se hace largo. Pero de última, si tenés algún problema, si no llegas a esto, avísame. Pero triangulamos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Al triangular esta matriz, llegué a esta que está acá, que está como súper triangulada. Fíjate que en teoría para que esté triangulada tiene que ser este 0 y estos de acá. Bueno, se me extendió un poquito la cantidad de ceros. Pero no es que hice mal las cuentas yo, es que da así la matriz. Vos triangulás y llegás a esto. Entonces, tengo la matriz triangulada. Esto está un poquito desordenado, pero tengo la matriz triangulada, que era esta. Con lo cual tengo este sistema de ecuaciones. Primer cosa que hay que notar, que acá tengo dos ecuaciones. No tengo tres, porque bueno, acá me dice la tercera, dice que 0 es igual a 0, pero eso no me brinda ninguna información nueva. Yo ya sabía, antes de hacer el producto vectorial, antes de triangular la matriz, antes de hacer todo esto, que 0 es igual a 0. No necesitaba hacer todo este quilombo para llegar a eso. Así que esto no me dice nada, esto no aporta nada. Tengo dos ecuaciones. Pero ¿cuántas incógnitas hay? Tengo la incógnita A, tengo la incógnita C y tengo la incógnita B. Tengo tres incógnitas con dos ecuaciones. Y esto va a tener una consecuencia. ¿Cómo se puede operar esto? Bueno, mira. De la segunda ecuación despejé C. Y me queda que C es 1 menos 2b sobre 3. Ves que acá tengo este 1, paso el 2b sumando y después el 3 dividiendo. En la primera ecuación despejé A. Entonces digo, A va a ser 1 menos C sobre 2. Bueno, 1 dividido 2 da 1 medio. Y menos C sobre 2, fíjate que esto y esto es lo mismo. O sea, C que era 1 más 2b sobre 3. Si le pongo un 2 más en el denominador, el 13 me hace 6. Entonces me queda 1 más 2b sobre menos 6. Entonces fíjate que tengo como este pequeño paquete de soluciones, si querés, en donde dejé b como parámetro. Digo, bueno, b es igual a b, redundante. C lo tengo en función de b y a lo tengo también en función de b. Como a era, era la primer componente del vector i, acá aparece a. Todo esto es a. Bueno, esto es a. Todo esto es b. Y todo esto es c. Entonces me queda que el vector solución i
es como una función de b si querés. O sea, depende de b. Ves que aparece b en todos lados. Si b vale 0, tengo un vector. Si b vale 1, tengo otro vector. Si b vale 50, tengo otro vector. Si b vale menos raíz de 73, tengo otro vector. B pertenece, vamos a ponerlo ahí, que creo que no lo escribí. Bueno, no lo escribí. Se escribe así a veces. B pertenece a R. Es decir, donde B es un escalar. Puede valer cualquier número. Pregunta, ¿cuántas soluciones hay acá? Porque el ejercicio decía, halle todas las soluciones. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hallamos? ¿Hallamos una? ¿No hallamos ninguna? Bueno, la respuesta es que hallamos infinitas. Como B pertenece a R, para los infinitos valores de B, o para cada uno de los infinitos valores de B, voy a tener una solución particular de I. Como te dije antes, si va a valer 0, poné la cuenta, la primera componente puede valer, qué sé yo, un medio menos un sexto, la segunda componente vale 0 y la tercera componente vale un tercio. Y tenés una solución. Si B vale 1, vas a tener otra y así siguiendo. Entonces vamos a ordenar un poco la información que tuvimos hasta ahora de los ejercicios con sistema de ecuaciones lineales. Sistema de ecuaciones lineales. Pueden tener una solución única, fue uno de los primeros que vimos. Puede no tener solución, te das cuenta porque ya son en contradicción del tipo de que 0 es igual a 4, 0 es igual a 1, 1 igual a menos 1, algo así. O pueden tener infinitas soluciones, que se van a dar cuando tenés menos ecuaciones que incógnitas. En este caso, llegamos a tener dos ecuaciones con 3 incógnitas. Resolvemos ese sistema en función de un parámetro B, el cual elegimos al azar. Podríamos haber tomado como parámetro A o como parámetro C. Terminamos eligiendo B porque sí. El número de parámetros se calcula como parámetros es igual a incógnitas menos ecuaciones. En nuestro ejercicio teníamos 3 incógnitas con 2 ecuaciones, es decir que tuvimos que poner una de las incógnitas como parámetro, ¿sí? Por ahí es un poquito pseudo teórico, esto no te dice mucho, pero por lo menos a entender que el razonamiento detrás del ejercicio. O sea, sistema de ecuaciones lineales que te lo tuviste que construir porque ni siquiera te lo dieron explícitamente. Pasaste una matriz, triangulaste la matriz y después resolviste. Lo bueno es que no tenés que memorizar casi nada en realidad, porque las mismas cuentas y la misma lógica te va llevando. Clave es saberse, qué sé yo, cómo hacer un producto vectorial, cómo triangular una matriz, cómo hacer un producto escalar, ese tipo de cosas, y después aplicar. Pero nada, no te puse, por ejemplo, un ejemplo de sistema de ecuación lineal con infinitas soluciones que tenga dos parámetros porque no aparecen ahí y no te quiero dar más tarea de la que ya te dan, pero podría pasar. Esperemos que bueno, nada, yo me ajusto a la guía de ejercicios que tienen ustedes, digamos. Nada, eso es un resumen del sistema de ecuaciones, pero pasamos al ejercicio 19. No lo resolví, pero lo dejé planteado. Si yo tengo un vector B en rojo, en el plano XY, me piden allá las componentes X e Y de un vector. Bueno, sabés que un vector B son la componente en X con la componente en Y. ¿Cómo se calcula la componente en X en Y? Se puede calcular como módulo de B por coseno de θ y la componente en Y módulo de B por seno de θ, siempre que θ sea el ángulo que se mide con el eje positivo de las X, como puede ser este, ¿ves? Siempre este ángulo, el que viene acá. Si yo tengo un vector, suponete que este es el plano y el vector apunta ahí, el ángulo con el eje positivo de las X, o sea, todo este ángulo. Si siempre que tomes como θ el ángulo con el eje positivo de las X, Bx es módulo de B por coseno de θ, Bni es módulo de B por seno de θ. ¿De dónde sale eso? Se puede pensar como un triángulo rectángulo, fíjate. El rojo tengo el vector B. En celeste la componente en X y en verde la componente en Y. Fíjate que esto es un triángulo rectángulo. Entonces fíjate que este es el ángulo θ con el eje positivo de las X. Entonces si yo hago lo de parar al tipo con la cabeza en la hipotenusa, ¿sí? De nuevo, cateto 1, cateto 2 que forman ángulo de 90, el más largo es la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo, así que valen las identidades de triángulo rectángulo. Entonces para mi tipo, ¿dónde está parado? En el cateto adyacente. El otro es el opuesto. Así que lo hice solo para coseno, pero si querés hacerlo para seno 2, ¿pero qué te dice? Toda, K, coseno adyacente sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Entonces, mirando este triángulo de rectángulo, el adyacente donde está parado el tipo, B en X, la hipotenusa va a ser la longitud del vector módulo de B.
Luego, lo único que hay que hacer acá es despejar bx para tener la componente en x de un vector b. Y tener esta fórmula que son las que se usan. Por eso las puse primero, para que se encuentre más rápido, digamos. Entonces, dado el ejercicio, te fijas, acá tenés módulo de b que vale 10, el ángulo es 60, entonces componente en x, 10 por coseno de 60. Componente en y, 10 por seno de 60. Acá, ¿qué ángulo vas a tomar? El del eje positivo de las x, o sea, este de acá. ¿Qué ángulo hay ahí? 90 grados. Entonces, componente en x, módulo de b por coseno de 90, componente en y, módulo de b por seno de 90. Y fíjate cuánto vale y analizarlo. No te lo quiero spoilear, pero nada, no es. Acordate de configurar bien la calculadora también. ¿Sí? Nada, toda esa historia. Bueno, sigo. Creo que es el último, el ejercicio, no el último de la guía, pero es el último que vamos a hacer. El otro, el 21, es muy parecido a este. Un nadador intenta cruzar un río cuyas aguas tienen una velocidad, nada perpendicularmente a la corriente, con una velocidad de 4 kilómetros. Entonces te pide la velocidad resultante y el ángulo que forma con la costa. Bueno, acá traté de dibujar un poco la situación. Esta línea marrón es en la costa. Por acá habría un nadador, que no está dibujado para no entorpecer el dibujo, pero bueno, el río apunta, tiene una velocidad de 3 kilómetros para la derecha, digamos. El flaco, digamos que va a hacer todo su esfuerzo para nadar en esta dirección perpendicular. ¿Sí? Por eso se dice velocidad relativa, porque el flaco que está nadando va como perpendicular a la corriente del río, pero es su percepción en realidad, por eso se dice relativa. Relativa a un observador en el río sería esto. No quiero entrar en un lenguaje de física, pero es como que el tipo, digamos que no se da cuenta que lo arrastra el río. Entonces el tipo dice, no, yo estoy yendo para adelante. Entonces lo que el tipo ve, que es la relativa, es la velocidad en verde. Ahora, la velocidad de la posta, la que estaría viendo una segunda persona desde la orilla, que no es arrastrada por el río, es la amarilla, que se termina calculando como la velocidad del río más la velocidad relativa. A veces le dicen que, por ejemplo, esta es la velocidad absoluta, esta es la velocidad de arrastre, y a esta velocidad relativa, no sé si te suena ese lenguaje, pero nada, el tema es identificar cuál es cada una, qué papel juega cada una. A nosotros nos piden la velocidad resultante, o sea, la suma, la velocidad del río más la relativa. La del río es la que te dicen del enunciado, son 3 kilómetros en la dirección de X, si querés. Vamos a tomar como que X es horizontal y es vertical, como hicimos siempre. Acá es muy importante notar el carácter vectorial de la velocidad, que lo habíamos hablado en otro momento. La velocidad es un vector en física, es un vector, tiene flecha, tiene dirección, es importante eso. Entonces, la velocidad del río va a ser 3,0. 3 en X, nada en Y. Es una flecha horizontal. La velocidad relativa es 0,4. Nada en X, todo en Y. 0,4. Entonces la velocidad resultante es la amarilla. 3 y 4. Tiene un poquito en X y un poquito en Y. 3,4. Bueno, podría ser la respuesta quizás. 3 y 4 es la velocidad, pero es de mucho interés saber el módulo, la rapidez que tiene. ¿Cuál sería el módulo de la velocidad? El módulo de la velocidad es la rapidez y sería aplicar un teorema de Pitágoras a esto. Sería 9 más 16, queda 25, raíz de 25, 5. Entonces la velocidad del nadador en módulo, o sea, su rapidez es de 5 km por hora. No está la unidad porque, nada, para simplificar las obvias, pero bueno. Evidentemente, es como que el tipo, fíjate esto, que el río va a 3, él va a 4, pero la velocidad no es 3 más 4, 7. ¿Sí? La velocidad terminó dando 5. Porque bueno, justamente el carácter vectorial es lo que termina haciendo que pase eso. Vamos a calcular el ángulo que forma con la costa, ¿sí? O sea, el ángulo θ, o calculé, el que está acá. Pues si este es el ángulo que forma con la velocidad del río, bueno, pero si está la costa es lo mismo, ¿sí? Son paralelas. Si lo miras 2 segundos, ya estás entrenado, ya te das cuenta que esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? O usando la fórmula de la diapo anterior, ya puedes decir que la velocidad en x por coseno de θ, que el módulo de la velocidad por coseno de θ es la velocidad en x. En este caso, la velocidad en x dio 3, el módulo da 5, entonces el coseno de θ, ¿cómo sale? Este 5 pasando dividiendo acá, coseno de θ 3 quintos, por lo tanto θ 53 grados. Entonces acá pusimos velocidad como vector, la rapidez como módulo
y el ángulo. Así que más completo que esto no se puede estar. Y listo, el 21 es más o menos lo mismo, pero dice que va al noroeste, no sé, es más de lo mismo, no tiene nada nuevo. Y bueno, una práctica larga, larga para mí. Descartar esto. Son varias diapositivas, son un montón de ejercicios, tienen muchos conceptos. O sea, en resumen, a ver si más o menos está bien. Vimos vectores, algunas operaciones, producto escalar, producto vectorial, algunas aplicaciones que puede llegar a tener, o sea, resolver algunos sistemas de ecuaciones, resolver una velocidad relativa como hicimos recién, o sea, hay mucho para decir ahí. Y el tema del sistema de ecuaciones lineales, en particular el método de resolución por sustitución inversa, que es triangular y después ir despejando de abajo para arriba C. Primero C, después B y después A. Y nada, acordate que el sistema de ecuaciones puede tener tres casos, que tenga solución, que uno la tenga o que tenga infinita, y que eso te lo va a decir el mismo sistema después de que termine de triangular la matriz. Así que dentro de todo, si sabes triangular matrices, los sistemas de ecuaciones te van a salir, ¿sí? Sea cual sea el caso. Solamente sabes que puede pasar cualquiera de los tres, que no te asustes si de repente te aparece algo raro, o no puedes despejar, o qué sé yo. Es parte del problema. Bueno, espero que se haya grabado todo. Y te mando un saludo y cualquier cosa preguntame porque de acá hay mucho para hacer.